El vidrio fundido comenzó a brillar con un tono que Aurelio jamás había visto en 30 años de oficio. Un verde enfermizo, casi fosforescente, que palpitaba en el crisol como un corazón maldito. Conocía ese color. Lo había visto una sola vez en un taller de Guanajuato, cuando un viejo maestro le reveló el secreto más oscuro de los alquimistas. Arsénico, el rey de los venenos. Las cenizas de doña Catalina Villanueva no eran el recuerdo de una esposa amada. Eran la prueba de un crimen perfecto. Y él, sin saberlo, estaba construyendo su monumento. Te damos la bienvenida a este rincón bañado por la luz dorada del sol. Un lugar de belleza eterna donde, sin embargo, cada sombra esconde un secreto y susurra una verdad. Aquí, los héroes no llevan placa. Son panaderos, sastres y jardineros, gente humilde que ve las verdades que los poderosos intentan ocultar. Prepárate para historias de pasión, secretos de familia y justicia silenciosa. Pero antes de empezar, conecta con nosotros. ¿Desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allá ahora mismo? Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra voz. Ponte cómodo. El misterio comienza ahora. Hay ciudades que el sol elige para quedarse. Zacatecas es una de ellas. En aquel octubre de 1927, la luz caía sobre las cúpulas y los tejados como una bendición dorada, tiñendo de rosa la cantera de los palacios y arrancando destellos a las ventanas de las casonas señoriales. Quien haya caminado alguna vez por aquellas calles empedradas, estrechas como secretos, sabe que hay algo en ese lugar que detiene el tiempo. O quizás lo espesa, como la miel que las abejas del Cerro de la Bufa fabrican entre los magueyes. Era temprano. Las campanas de la catedral acababan de llamar a misa de 7, cuando Aurelio Mendoza abrió los ojos en su pequeña casa de la calle del Ángel. 52 años pesaban sobre sus hombros, pero sus manos, endurecidas por el fuego y el vidrio, conservaban la precisión de un cirujano. Se levantó sin prisa. Los hombres que trabajan con materiales frágiles aprenden pronto que la calma no es virtud, sino necesidad. El aroma del café de olla que su vecina doña Refugio preparaba cada mañana se colaba por la ventana junto con el primer rayo de sol. «Buenos días, le de Dios, don Aurelio», saludó la anciana desde su puerta, envuelta en un rebozo azul desteñido por los años. «¿Ya desayunó?» «Un café no más, doña Cuca. El horno no espera». «Ay, usted y su horno. Un día de esto se va a convertir en vidrio de tanto estar junto al fuego». Aurelio sonrió apenas, esa sonrisa suya que era más un gesto de cortesía que de alegría. Desde que Elvira, su esposa, había muerto 10 años atrás, llevándose con ella al hijo que no alcanzó a nacer, el vidriero se había refugiado en el trabajo, como otros se refugian en la bebida o en Dios. Pero donde el alcohol destruye y la fe consuela, el oficio transforma. Y Aurelio necesitaba transformar su dolor en algo que pudiera mirarse sin llorar. El taller quedaba a 7 calles de su casa, en un callejón sin nombre que los vecinos llamaban simplemente Donde el Vidriero. Para llegar había que cruzar la plaza de armas, bordeando el portal de rosales donde los comerciantes ya desplegaban sus mercancías. Rebozos de Santa María, dulces de leche quemada, figurillas de barro que los artesanos de Jerez traían cada semana. «¡Don Aurelio!», gritó Chucho, el bolero de la plaza, un muchacho de 12 años con más ingenio que zapatos. «¿Hoy sí me deja lustrarle las botas?». «El día que tenga botas que lustrar, serás el primero, Chucho». «Ándele pues, ahí lo espero». El vidriero siguió su camino, saludando con leves inclinaciones de cabeza a quienes se cruzaban en su ruta. El carnicero, don Procopio. La güera Martínez, que vendía flores junto a la fuente. El licenciado Bermúdez, siempre apurado, siempre sudando bajo su sombrero de fieltro. En Zacatecas todos se conocían, todos se saludaban, todos sabían los asuntos de todos, o creían saberlos. Al llegar al taller, Aurelio sintió lo que sentía cada mañana desde hacía 30 años, una extraña forma de paz.
El lugar era pequeño pero ordenado, con la meticulosidad de un relojero. En las repisas descansaban frascos de pigmentos con etiquetas escritas a mano. Cobalto para el azul profundo, óxido de cobre para el verde esmeralda, selenio para el rojo sangre, antimonio para el amarillo sol. En el centro, dominándolo todo como un altar pagano, estaba el horno de fundición que su padre había construido en 1892. «Buenos días, viejo», murmuró Aurelio acariciando el borde de ladrillo refractario. «Vamos a trabajar». Encender el horno era un ritual. Primero la leña de encino, cortada en trozos exactos. Después el carbón, distribuido con geometría precisa. Finalmente el fuelle, operado con paciencia hasta que las llamas alcanzaban ese tono anaranjado que indicaba la temperatura correcta. 1200 grados. Ni uno más, ni uno menos. Mientras el fuego crecía, Aurelio revisó los pedidos pendientes. 1 docena de vasos para la cantina de Don Refugio. 3 lámparas para el Hotel Quinta Real. Y el encargo que lo desvelaba desde hacía una semana. Los vitrales para la nueva capilla de la Hacienda Villanueva. Ese encargo había llegado como llegan las tormentas de agosto, sin aviso y con estruendo. Fue el padre Ignacio Bermúdez quien se presentó primero, una tarde de lluvia, con su sotana salpicada de lodo y una propuesta que el vidriero no podía rechazar. Don Eulalio Villanueva quiere construir una capilla en memoria de su difunta esposa, explicó el sacerdote, secándose la frente con un pañuelo bordado. Ha donado generosamente para la obra y desea que usted, maestro Aurelio, se encargue de los vitrales. Es un honor, padre. ¿Cuántos paneles serían? 5, 1 para cada misterio gozoso del rosario. Pero hay una condición especial. El padre Ignacio había bajado la voz entonces, como si las palabras que estaba por pronunciar le quemaran la lengua. Don Eulalio desea que las cenizas de doña Catalina se incorporen al vidrio. Dice que así su alma vivirá eternamente en la luz de la capilla. Aurelio había escuchado de prácticas similares. En Murano, los maestros venecianos fundían joyas de difuntos en sus obras. En Bohemia se añadía tierra de cementerios a ciertos cristales funerarios. Era extraño, sí, pero no imposible. Y don Eulalio Villanueva pagaba bien, muy bien. Ahora, mientras el horno alcanzaba su temperatura y el sol de octubre se colaba por la claraboya del taller, Aurelio contemplaba el cofre de plata que descansaba sobre su mesa de trabajo. Era pequeño, del tamaño de una caja de puros, con las iniciales CV grabadas en la tapa. Catalina Villanueva. Adentro, envueltas en un paño de seda negra, estaban las cenizas de la mujer más querida de Zacatecas. Todos habían llorado a doña Catalina. Los pobres, porque ella les llevaba comida cada domingo. Los niños del hospicio, porque ella les había pagado la escuela. Las mujeres del mercado, porque ella compraba sus productos sin regatear y siempre preguntaba por sus familias. 30 años tenía cuando murió, 3 meses atrás, de lo que el doctor Salazar llamó fiebres malignas del estómago. Llevaba apenas 2 años casada con don Eulalio, y en ese tiempo había transformado la sombría Hacienda Villanueva en un lugar donde la risa era bienvenida. Su muerte había sido un golpe para el pueblo entero, pero nadie, absolutamente nadie, había sufrido tanto como su viudo, o al menos eso parecía. Aurelio recordó el día del funeral, don Eulalio sollozando junto al ataúd, su traje negro impecable, sus manos temblorosas aferrándose al rosario de plata que había pertenecido a Catalina. El dolor del hacendado parecía tan genuino que hasta los más escépticos se conmovieron. Pobre don Eulalio, había murmurado Socorro Paredes, la comadrona del pueblo, parada junto a Aurelio en el cementerio. 3 esposas ha enterrado ya. Había algo en la forma en que Socorro pronunció aquellas palabras, un matiz, una sombra. Pero Aurelio, concentrado en el oficio de difuntos, no le había prestado atención. Ahora, con el cofre de cenizas frente a él,
el vidriero se preparaba para comenzar su obra maestra. Levantó la tapa con reverencia. El polvo grisáceo que había sido Catalina Villanueva lo miraba desde el fondo del cofre, inerte, silencioso, guardando todos los secretos que la muerte se lleva. «Descanse en paz, señora», dijo Aurelio en voz baja. «Voy a hacer algo hermoso con usted». No sabía aún cuánto se equivocaba. 3 días habían transcurrido desde que Aurelio abriera por primera vez el cofre de plata. 3 días de bocetos, de cálculos, de seleccionar los vidrios más puros de su inventario. El primer panel representaría la Anunciación, el ángel Gabriel descendiendo sobre María con alas de luz dorada. Era el diseño más ambicioso que Aurelio había intentado en toda su carrera y quería que cada detalle fuera perfecto. Aquella mañana del martes, el vidriero llegó al taller antes del amanecer. Había dormido mal, perseguido por sueños que no lograba recordar al despertar, pero que le dejaban un sabor amargo en la boca. Encendió el horno con movimientos mecánicos, casi sonámbulos, y mientras esperaba que alcanzara la temperatura necesaria, preparó los materiales sobre la mesa de trabajo. El vidrio base ya estaba cortado en las formas requeridas. Ahora venía la parte delicada, la fundición del esmalte coloreado que daría vida a las figuras. Para el manto de la Virgen había elegido un azul cobalto intenso. Para las alas del ángel, una mezcla de oro y ámbar que había perfeccionado durante años. Y para el fondo, para ese cielo místico que debía irradiar divinidad, Dom Eulalio había solicitado algo especial. «Use las cenizas para el resplandor celestial», había instruido el hacendado en su última visita. «Quiero que Catalina sea la luz misma». Aurelio tomó el cofre y lo abrió con la solemnidad de quien manipula reliquias sagradas. Con una cucharilla de plata, extrajo una porción de cenizas y las depositó en el crisol donde ya se fundía la base de vidrio transparente. El polvo gris se hundió lentamente en el líquido incandescente, disolviéndose, mezclándose, transformándose. El vidriero observó el proceso con la atención de un halcón. Después de 30 años dominando su oficio, conocía cada matiz, cada variación del color cuando el vidrio alcanzaba su punto exacto de fusión. Sabía que el vidrio puro, sin aditivos, brillaba con una claridad casi acuosa. Sabía que cada mineral añadido producía su propia firma cromática. El cobalto cantaba en azules profundos, el selenio gritaba en rojos apasionados, el óxido de hierro susurraba en verdes bosque. Pero lo que vio en el crisol aquella mañana no correspondía a ningún color que esperara. El vidrio fundido comenzó a adquirir un tono verdoso pálido, casi fosforescente. Era un verde enfermizo, como el de las aguas estancadas o el de ciertos hongos venenosos que crecían en los socavones abandonados de las minas. Aurelio frunció el ceño y removió la mezcla con una varilla de hierro, pensando que quizás la temperatura era incorrecta o que alguna impureza había contaminado el crisol. Pero el color persistió. Más aún, pareció intensificarse a medida que el vidrio alcanzaba su punto óptimo de maleabilidad. «No puede ser», murmuró Aurelio, inclinándose sobre el crisol hasta sentir el calor abrasador en su rostro. Conocía ese verde. Lo había visto una sola vez, hacía muchos años, cuando su padre le enseñaba los secretos del oficio. Habían viajado juntos a Guanajuato para visitar a un viejo maestro vidriero que experimentaba con pigmentos exóticos. El anciano les había mostrado una pieza extraordinaria, un vaso que brillaba con un resplandor verde antinatural, casi sobrenatural. «Arsénico», había explicado el viejo maestro con una sonrisa desdentada. Los alquimistas lo llamaban el rey de los venenos. Cuando se funde con el vidrio, produce este color que no puede confundirse con ningún otro. Los romanos lo usaban para crear sus famosos cristales verdes y también para eliminar a sus enemigos. Aurelio se apartó del crisol como si hubiera visto una serpiente. Su corazón latía con fuerza desmedida. Las cenizas de doña Catalina, aquellas cenizas que supuestamente eran el último vestigio de una esposa amada,
contenían arsénico. Una cantidad significativa de arsénico. Las manos del vidriero temblaron mientras apagaba el fuego del horno. Se dejó caer en su banco de trabajo, la mente acelerada, el estómago revuelto. Las cenizas humanas no contenían arsénico, no de forma natural. El único modo de que aquel polvo gris produjera ese verde maldito era que el veneno hubiera estado presente en el cuerpo de Catalina cuando fue cremada. Presente en sus huesos, en sus órganos, en cada fibra de su ser. «Dios santo», susurró Aurelio. «La envenenaron». La revelación cayó sobre él como una losa de granito. De pronto, todo adquiría un significado diferente. La muerte súbita de una mujer joven y saludable, los síntomas que el doctor Salazar había atribuido a fiebres malignas, el luto ostentoso de un viudo que ya había enterrado a 2 esposas anteriores. Aurelio necesitaba confirmar sus sospechas. Necesitaba hablar con alguien que hubiera estado cerca de Catalina en sus últimos días. Alguien que conociera los detalles que no aparecían en las esquelas ni en los sermones fúnebres. Solo una persona en todo Zacatecas reunía esas condiciones. Cerró el taller sin molestarse en ordenar y caminó a paso rápido por las calles empedradas, esquivando a los vendedores ambulantes y a los burros cargados de leña que bajaban del cerro. La casa de Socorro Paredes quedaba en el barrio de Mexicapán, en una callecita empinada donde las bugambilias crecían salvajes sobre los muros de adobe. La comadrona estaba sentada en su patio, desgranando maíz en un cuenco de barro, cuando Aurelio apareció en su puerta. 70 años tenía Socorro, pero sus ojos negros conservaban la agudeza de un águila. «Aurelio Mendoza», dijo ella sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. «Pasa, siéntate. Tienes cara de haber visto un espanto». Él obedeció en silencio, acomodándose en un banco de madera frente a la anciana. Durante un momento largo no habló, solo observó cómo las manos arrugadas de Socorro separaban los granos dorados de la mazorca con una eficiencia casi mecánica. «Vengo a preguntarte por doña Catalina Villanueva», dijo al fin. Los dedos de Socorro se detuvieron apenas un instante, una pausa casi imperceptible antes de continuar su tarea. «¿Qué quieres saber de ella? ¿Ya descansa con Dios?» «Quiero saber cómo murió. Tú la atendiste». «El doctor Salazar la atendió. Yo solo ayudé en lo que pude». «Socorro». Aurelio se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Nos conocemos desde que éramos niños. Sé cuando mientes, y sé cuando callas algo que te pesa». La comadrona levantó la vista del maíz. En sus ojos brillaba algo que podía ser miedo o alivio, o quizás ambas cosas mezcladas como colores en un crisol. «¿Por qué preguntas ahora, Aurelio? ¿Por qué después de 3 meses?» «Porque las cenizas de esa mujer me están contando cosas que nadie quiere escuchar». Un silencio espeso se instaló entre ellos. Afuera, en la calle, un vendedor pregonaba tamales oaxaqueños con voz cantarina. Adentro, en aquel patio sombreado por un naranjo centenario, 2 viejos amigos se miraban como si estuvieran a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. «Los síntomas», dijo Socorro finalmente, su voz convertida en un hilo. «Desde el principio me parecieron extraños. Primero fueron los vómitos, luego la diarrea que no cesaba. Después comenzó a perder el cabello, a mechones, como si algo la estuviera devorando por dentro. Las uñas se le pusieron negras. Tenía dolores terribles en el vientre, retortijones que la hacían gritar». «¿Y el doctor qué decía?» «Fiebres palúdicas, según él. Pero yo he visto el paludismo, Aurelio. He visto el cólera y el tifo y todas las plagas que Dios envía a los pobres. Lo que tenía doña Catalina no era ninguna fiebre conocida». «¿Se lo dijiste a alguien?» Socorro soltó una risa amarga. «¿A quién? ¿Al doctor Salazar, que cobra sus honorarios en la hacienda Villanueva? ¿Al padre Ignacio, cuya capilla nueva está siendo pagada por don Eulalio? ¿A las autoridades, que le deben favores al hacendado desde hace generaciones?»
Aurelio comprendió entonces la soledad terrible de aquella mujer. Había visto morir a Catalina Villanueva sabiendo, o al menos sospechando, que no era muerte natural. Y había tenido que callar porque en aquel pueblo, como en tantos otros, había verdades que nadie quería escuchar. Los últimos días fueron los peores, continuó Socorro, con los ojos humedecidos. Catalina ya casi no podía hablar, pero me apretaba la mano con una fuerza desesperada. Una vez, solo una vez, me susurró algo al oído. 4 palabras que me persiguen desde entonces. ¿Qué palabras? La comadrona miró hacia la puerta, como temiendo que alguien pudiera escucharla. Después se inclinó hacia Aurelio y habló tan bajo que él tuvo que contener la respiración para oír. Dijo: el té. Siempre el té. El mercado Jesús González Ortega hervía de actividad cuando Aurelio lo atravesó aquella mañana de viernes. Los puestos de frutas desbordaban de naranjas y guayabas. Las carnicerías exhibían sus cortes colgados de ganchos oxidados. Las vendedoras de flores pregonaban claveles y alcatraces con voces que competían contra el bullicio general. Pero el vidriero no había venido a comprar. Buscaba a una mujer que no quería ser encontrada. Socorro le había dado el nombre la noche anterior, después de que ambos compartieran un silencio largo y doloroso en aquel patio perfumado de azahares. Rosario Luna. La sirvienta que trabajó en la hacienda Villanueva durante el último año de vida de doña Catalina. La misma que huyó del empleo un día después del funeral sin cobrar su último mes de salario. Dicen que vive en la vecindad de la calle Tacuba, había murmurado Socorro. Pero ten cuidado, Aurelio. Esa muchacha tiene miedo. Un miedo que se le nota en los ojos como una enfermedad. Encontrar la vecindad no fue difícil. Era un edificio antiguo de 2 pisos, con un patio central donde varias mujeres lavaban ropa en piletas de piedra, mientras los niños correteaban entre las sábanas tendidas. Aurelio se quitó el sombrero al entrar, gesto que las lavanderas observaron con curiosidad mal disimulada. «Busco a Rosario Luna», dijo con voz clara. «Vengo de parte de doña Socorro Paredes». Las mujeres intercambiaron miradas. Una de ellas, la más vieja, señaló con la barbilla hacia una escalera de madera que subía al segundo piso. «Cuarto 7, pero no sé si quiera recibirlo». «Esa no recibe a nadie». Aurelio subió los escalones despacio, sintiendo cómo la madera crujía bajo su peso. El pasillo del segundo piso olía a humedad y a frijoles refritos. Frente a la puerta marcada con un 7 descolorido, se detuvo y tocó 3 veces con los nudillos. Silencio. Volvió a tocar, esta vez más fuerte. «Rosario, soy Aurelio Mendoza, el vidriero. No vengo a hacerte daño, solo quiero hablar». Pasaron varios segundos antes de que la puerta se abriera apenas una rendija, lo suficiente para que un ojo oscuro lo observara con desconfianza. «¿Qué quiere?» «Hacerte unas preguntas sobre doña Catalina, sobre los últimos meses que pasaste en la hacienda». «No sé nada, déjeme en paz». La puerta comenzó a cerrarse, pero Aurelio interpuso el pie con una agilidad que sorprendió incluso a él mismo. «Sé que tienes miedo», dijo suavemente, «y sé que tienes razones para tenerlo. Pero también sé que cargas algo muy pesado, Rosario, algo que no te deja dormir. Lo veo en tu cara». El ojo tras la rendija parpadeó. Hubo un momento de vacilación, de lucha interior, y finalmente la puerta se abrió del todo. Rosario Luna tenía 25 años, pero parecía 10 más. Su rostro, que debió ser hermoso alguna vez, mostraba los estragos del insomnio y la angustia. Las ojeras formaban medias lunas moradas bajo sus ojos. Los pómulos sobresalían afilados por una delgadez que no era natural. Vestía un huipil raído y llevaba el cabello recogido en una trenza deshecha. «Entre rápido», susurró, mirando hacia el pasillo, «que no lo vean». El cuarto era pequeño y miserable. Un catre, una silla, una mesita con un plato desportillado y una vela a medio consumir. En un rincón,
Colgada de un clavo, una imagen de la Virgen de Guadalupe contemplaba la escena con ojos compasivos. «Siéntese», ofreció Rosario, señalando la única silla. «Yo me quedo aquí». Se sentó en el borde del catre, con las manos entrelazadas sobre el regazo, como una penitente esperando confesión. Aurelio la observó en silencio durante un momento. Había algo en el rostro de aquella muchacha que le resultaba vagamente familiar, un eco de rasgos que no lograba ubicar. Pero desechó el pensamiento y fue directo al grano. «¿Por qué huiste de la hacienda?» «Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué? ¿De quién?» Rosario bajó la vista hacia sus manos. Temblaban ligeramente. «De él, del patrón, de don Eulalio». «¿Te amenazó?» «No con palabras, nunca con palabras, pero después del funeral me miró de una manera como si supiera que yo sabía, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo». Aurelio se inclinó hacia adelante. «¿Qué es lo que sabes, Rosario?» El silencio se espesó. Afuera, en el patio, los niños seguían jugando y las mujeres seguían lavando, ajenos al drama que se desarrollaba en aquel cuarto miserable. La vida continuaba su curso mientras los secretos pugnaban por salir a la luz. «El té», dijo Rosario finalmente con voz apenas audible. Cada tarde, a las 5 en punto, don Eulalio le llevaba personalmente el té a la señora. Decía que era una costumbre inglesa, algo elegante que había aprendido en sus viajes. Pero ningún otro sirviente podía prepararlo ni servirlo. Solo él. Siempre él. ¿Y tú viste algo extraño en ese té? No al principio, pero conforme la señora fue enfermando, me di cuenta de que los días que él no estaba en la hacienda, ella mejoraba. Recuperaba el color, las fuerzas, y cuando él volvía y retomaba su costumbre del té de las 5, ella recaía. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con una precisión terrible. Aurelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor que reinaba en aquel cuarto sin ventilación. ¿Se lo dijiste a alguien? Rosario negó con la cabeza. ¿A quién iba a decírselo? Soy nadie, una sirvienta. Mi palabra contra la del hombre más poderoso de Zacatecas. Además... Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar demasiado. ¿Además qué? La muchacha se mordió el labio. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a derramarse. Además, la señora Catalina fue buena conmigo, muy buena, más de lo que nadie ha sido nunca. Me trataba casi como si fuera de la familia. Y antes de enfermar gravemente, me hizo una promesa. ¿Qué promesa? Dijo que iba a cambiar su testamento, que iba a dejar una parte de su herencia para obras de caridad y otra parte para mí. Aurelio frunció el ceño, confundido. ¿Por qué haría algo así por una sirvienta? Rosario levantó la vista entonces, y en sus ojos Aurelio vio algo que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Conocía esos ojos. Conocía la forma de esas cejas, el arco de esos pómulos, la línea de esa mandíbula. Los había visto cientos de veces en otro rostro, un rostro que aparecía cada semana en la iglesia, en las fiestas patronales, en las reuniones del ayuntamiento. El rostro de don Eulalio Villanueva. «Madre Santísima», murmuró el vidriero. «Ella lo descubrió», dijo Rosario, y ahora las lágrimas sí rodaban por sus mejillas. La señora Catalina encontró unos documentos viejos en el archivo de la hacienda. Mi acta de nacimiento, donde dice padre desconocido. Y otra carta, una carta que mi madre escribió antes de morir, confesando la verdad. «Eres hija de don Eulalio». No era una pregunta, era una certeza que caía como piedra en un pozo sin fondo. Un pecado de su juventud, así lo llamaba mi madre. Él la despidió cuando quedó encinta y le pagó para que guardara silencio. Ella murió cuando yo tenía 10 años y yo entré a servir en casas ajenas sin saber nunca quién era mi padre, hasta que doña Catarina me lo dijo. Aurelio comprendió entonces la magnitud del crimen.
No se trataba solo de un marido eliminando a una esposa inconveniente. Se trataba de un hombre protegiendo su reputación, su fortuna, su posición. Si Catalina hubiera modificado el testamento, si hubiera reconocido públicamente a Rosario como hijastra, el escándalo habría destruido a don Eulalio. Las minas ya estaban en bancarrota. Su prestigio social era lo único que le quedaba. Por eso la mató, dijo Aurelio en voz baja. No por las tierras, no por la herencia, por ti. Rosario asintió, sollozando ahora sin contención. Y yo cargué con esa culpa cada día desde entonces. Si ella no me hubiera descubierto, si no hubiera querido ayudarme, seguiría viva. Es mi culpa, don Aurelio. Todo es mi culpa. El vidriero se levantó de la silla y, en un gesto que lo sorprendió a sí mismo, se arrodilló frente a la muchacha y tomó sus manos entre las suyas. Eran manos ásperas, maltratadas por el trabajo doméstico, pero él las sostuvo con la delicadeza con que sostenía los vidrios más frágiles. Escúchame bien, Rosario. La culpa no es tuya. Nunca fue tuya. La culpa es del hombre que eligió matar antes que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y te prometo algo, ese hombre va a pagar por lo que hizo. Ella lo miró con ojos incrédulos, como si la idea de justicia fuera un concepto demasiado abstracto para su realidad de pobreza y miedo. ¿Cómo? Él tiene poder, tiene dinero, tiene amigos en todas partes. Pero no tiene la verdad, respondió Aurelio poniéndose de pie. Y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. La botica de don Anselmo Quiroga ocupaba una esquina privilegiada frente a la plaza de armas, en un edificio de cantera rosa que había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. El letrero de madera tallada anunciaba «Farmacia La Providencia», con letras doradas que el tiempo había ido opacando, igual que la conciencia de su dueño. Aurelio empujó la puerta y una campanilla de bronce anunció su entrada. El interior olía a hierbas secas, a ungüentos medicinales y a ese aroma particular del alcohol etílico que impregnaba los frascos alineados en los estantes. Detrás del mostrador, rodeado de cajones con etiquetas latinas, don Anselmo levantó la vista de un mortero donde trituraba algún preparado. «Don Aurelio, qué sorpresa verlo por aquí. ¿En qué puedo servirle?» El boticario era un hombre de 60 años, calvo y de anteojos gruesos, con ese aire de perpetua preocupación que caracteriza a quienes viven midiendo sus palabras. Sus manos, manchadas de tinturas diversas, se movían con nerviosismo sobre el mostrador. «Necesito cobalto en polvo», dijo Aurelio, aproximándose con calma estudiada. «Y óxido de estaño, si tiene. Es para mis esmaltes». Por supuesto. Déjeme buscar en la trastienda». Mientras don Anselmo desaparecía entre cortinas polvorientas, Aurelio recorrió la botica con la mirada. Los anaqueles exhibían remedios de todas clases, jarabes para la tos, purgantes, tónicos reconstituyentes. Y en una vitrina cerrada con llave, los preparados más delicados, aquellos que requerían receta o discreción. El boticario regresó con 2 frascos pequeños que depositó sobre el mostrador. «Aquí tiene. ¿Algo más?» «Sí, don Anselmo. Información». La palabra quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. El boticario parpadeó varias veces, ajustándose los anteojos con un gesto que delataba incomodidad. «¿Información? No entiendo a qué se refiere». «Me refiero al arsénico que usted vendió a la Hacienda Villanueva durante los últimos meses de vida de doña Catalina». El color abandonó el rostro de don Anselmo con la rapidez de una vela que se apaga. Sus manos, hasta entonces inquietas, se paralizaron sobre el mostrador como 2 arañas muertas. Eso es una acusación muy grave, don Aurelio». «No es una acusación, es un hecho. Usted lleva registros de todas sus ventas, ¿verdad? Es la ley. Y estoy seguro de que en esos registros aparecen entregas regulares de trióxido de arsénico a la Hacienda Villanueva, probablemente anotadas como veneno para ratas». Don Anselmo tragó saliva con dificultad.
El arsénico tiene muchos usos legítimos. Para las plagas, para curtir pieles, para matar personas, interrumpió Aurelio, sin alzar la voz. Cuando se administra en pequeñas dosis durante semanas, produce síntomas que pueden confundirse con fiebres intestinales, vómitos, diarrea, debilidad progresiva, pérdida del cabello, uñas ennegrecidas, los mismos síntomas que padeció doña Catalina. El boticario se dejó caer en un taburete, como si sus piernas hubieran perdido la capacidad de sostenerlo. Se quitó los anteojos y se frotó los ojos con gesto de agotamiento infinito. ¿Qué quiere de mí, don Aurelio? La verdad, nada más y nada menos. Un silencio pesado se instaló en la botica. Desde la calle llegaban los sonidos cotidianos de Zacatecas, el traqueteo de una carreta, las voces de los comerciantes, el ladrido lejano de un perro. Pero dentro de aquellas paredes, impregnadas de remedios y secretos, el tiempo parecía haberse detenido. Don Eulalio me pidió discreción, murmuró finalmente el boticario. Dijo que tenían una plaga terrible de ratas en los graneros, que necesitaba el arsénico en polvo porque era más efectivo que los preparados comerciales. Me pagó el triple del precio normal por mi silencio. ¿Y usted no sospechó nada? Claro que sospeché, estalló don Anselmo con una vehemencia que sorprendió a ambos. ¿Cree que soy idiota? Cuando doña Catalina enfermó, até los cabos. ¿Pero qué podía hacer? Don Eulalio es el hombre más poderoso de esta ciudad. Tiene amigos en el gobierno, en la iglesia, en todas partes. Si yo hubiera hablado, me habrían destruido. Así que eligió callar. Elegí sobrevivir, corrigió el boticario con amargura. Tengo una esposa, hijos, nietos. Esta botica es todo lo que tenemos. Don Eulalio me dejó muy claro que si alguna vez abría la boca, me acusaría de haberle vendido el veneno a sabiendas, de ser su cómplice. Sería mi palabra contra la suya. ¿Quién cree que ganaría? Aurelio comprendió entonces la telaraña de miedo y complicidad que don Eulalio había tejido alrededor de su crimen. No era solo un asesino, era un arquitecto del silencio, un maestro en el arte de convertir a testigos potenciales en prisioneros de su propia cobardía. «Necesito que me dé acceso a sus registros», dijo el vidriero. «Las fechas exactas de las entregas, las cantidades vendidas, todo». «¿Para qué? ¿Qué piensa hacer con esa información?» «Pienso hacer justicia, don Anselmo, algo que usted debió hacer hace meses». El boticario se quedó mirándolo largo rato, como si evaluara el peso de su alma en una balanza invisible. Finalmente, con movimientos lentos de hombre derrotado, se dirigió a un archivero de madera y extrajo un libro de contabilidad forrado en cuero negro. «Aquí está todo», dijo entregándoselo a Aurelio. 5 entregas entre marzo y agosto de este año. Cantidades suficientes para matar a un caballo, no solo a una mujer. Aurelio tomó el libro con reverencia, como si fuera un evangelio. «Gracias, don Anselmo». «No me las dé. Lo que acabo de hacer probablemente nos condenará a ambos». El vidriero salió de la botica con el libro oculto bajo su chaqueta, sintiendo el peso del conocimiento como una piedra atada al corazón. Pero su jornada no había terminado. Aún le quedaba una visita que hacer, quizás la más difícil de todas. La casa cural de la parroquia de Santo Domingo estaba a pocas calles de la botica, en una construcción colonial de muros gruesos y patios interiores, donde las bugambilias florecían con exuberancia tropical. El padre Ignacio Bermúdez lo recibió en su despacho, una habitación austera decorada únicamente con un crucifijo de madera y estantes repletos de libros teológicos. «Aurelio, qué gusto verte. ¿Vienes a hablar del vitral?» «Vengo a hablar de la verdad, padre». El sacerdote, un hombre de 45 años con el rostro marcado por noches de estudio y penitencia, frunció el ceño con preocupación. «Siéntate, por favor. Me temo que esta no será una conversación sencilla». Aurelio tomó asiento frente al escritorio del párroco y, sin preámbulos,
expuso todo lo que había descubierto. El color verdoso del vidrio fundido con las cenizas, los síntomas de envenenamiento que describió Socorro, el testimonio de Rosario sobre el té de las 5, los registros del boticario. El padre Ignacio escuchó en silencio, con las manos entrelazadas y la mirada fija en algún punto invisible del techo. «Entiendo tu consternación», dijo cuando Aurelio terminó, «y debo confesarte que tus sospechas no me sorprenden tanto como debieran». «¿Qué quiere decir?». El sacerdote se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio interior. Las campanas de la iglesia comenzaron a tocar el Ángelus, llenando el aire de bronce y melancolía. «Doña Catalina vino a verme pocas semanas antes de morir», dijo sin volverse. Estaba angustiada, asustada. Quería confesarse, pero lo que me dijo no era un pecado propio lo que la atormentaba. ¿Qué le dijo? Sabes que no puedo revelar el contenido de una confesión, Aurelio. El secreto del sacramento es inviolable. Con todo respeto, padre, estamos hablando de un asesinato, de una mujer inocente envenenada por su propio esposo. El padre Ignacio se volvió hacia él con ojos que brillaban de lágrimas contenidas. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no he pasado noches enteras arrodillado ante el altar preguntándole a Dios qué debo hacer? El secreto de confesión existe para proteger a los penitentes, para que puedan acercarse a la misericordia divina sin temor. Pero Catalina no era la pecadora, era la víctima. Y yo la dejé marchar sin hacer nada. La voz del sacerdote se quebró en la última palabra. Aurelio vio entonces al hombre detrás de la sotana, un ser humano atrapado entre su fe y su conciencia, entre las reglas de su institución y los dictados de su corazón. «No le pido que rompa el sacramento», dijo el vidriero con suavidad. «Solo le pido que me diga una cosa. ¿Catalina sabía que iban a matarla?». El padre Ignacio cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Tenía miedo», susurró, «mucho miedo», y me pidió que rezara por su alma. El archivo parroquial de Santo Domingo ocupaba una habitación húmeda en el sótano de la casa cural, donde legajos centenarios se apilaban en estantes de madera carcomida por el tiempo. El padre Ignacio había entregado la llave a Aurelio con manos temblorosas, sin pronunciar palabra, como si el gesto mismo fuera una forma de penitencia. «Busca en los registros de 1899», había dicho únicamente. «Encontrarás lo que necesitas». Ahora, a la luz vacilante de un quinqué, el vidriero revisaba folios amarillentos que crujían como hojas secas bajo sus dedos. Actas de bautismo, matrimonios, defunciones. Vidas enteras reducidas a trazos de tinta sobre papel. Y entre todas aquellas vidas, una en particular lo llamaba con urgencia silenciosa. La encontró pasada la medianoche. Rosario, hija natural de María Guadalupe Luna, nacida el día 15 de marzo del año de Nuestro Señor de 1899, en la hacienda La Esperanza, propiedad de la familia Villanueva. Padre, desconocido. Pero había algo más. Una nota al margen, escrita con letra diferente, más apresurada. Partida de nacimiento registrada por orden del señor cura párroco Demetrio Fuentes, quien certificó la legitimidad del sacramento bautismal. Padrinos: Eulalio Villanueva Medina y Amelia Rodríguez de Villanueva. Aurelio releyó aquella línea varias veces. Don Eulalio había sido el padrino de su propia hija ilegítima. Era una práctica común entre los hacendados de la época, reconocer de algún modo a los bastardos sin manchar públicamente el apellido. Un gesto que podía interpretarse como generosidad cristiana o como el cinismo más refinado. Siguió buscando. En otro legajo encontró el acta de defunción de María Guadalupe Luna, fechada en 1909. Muerte por fiebres tifoideas. Rosario habría tenido 10 años entonces. 10 años de orfandad que la habían llevado de casa en casa, de servidumbre en servidumbre, hasta regresar sin saberlo al lugar donde había nacido.
un círculo perfecto de tragedia. A la mañana siguiente, Aurelio visitó a Socorro Paredes. La comadrona lo esperaba con café de olla recién preparado y tamales de rajas que su nuera había enviado desde el pueblo de Guadalupe. Desayunaron juntos en el patio, bajo la sombra del naranjo centenario, mientras el vidriero le mostraba los documentos que había copiado del archivo parroquial. «Lo sabía», dijo Socorro después de examinarlos. «Siempre lo supe, aunque nadie me lo confirmara. Yo atendí ese parto, Aurelio. Fue mi primer alumbramiento sola, sin supervisión de mi maestra. Nunca olvidaré la cara de don Eulalio cuando le puse a la criatura en los brazos». ¿Él estuvo presente? Llegó justo cuando María Guadalupe daba a luz. Creo que pretendía llevarse a la niña, desaparecerla de algún modo. Pero cuando vio esos ojos que eran idénticos a los suyos, algo cambió en su expresión. No amor, no exactamente. Más bien una especie de fascinación narcisista. Reconocerse en otra persona. Por eso la apadrinó. Y por eso mandó dinero todos los meses a María Guadalupe hasta que ella murió. Después, simplemente se olvidó de la niña, o fingió olvidarse. Aurelio bebió un sorbo de café, sintiendo la amargura del brebaje mezclarse con la amargura de la historia. Catalina lo descubrió todo, continuó. Los documentos, la conexión entre Rosario y su esposo. Quiso hacer justicia, incluirla en el testamento, quizás incluso reconocerla públicamente como hijastra. Y eso firmó su sentencia de muerte, completó Socorro. Don Eulalio no podía permitir el escándalo. Las minas ya estaban en ruinas, su reputación era todo lo que le quedaba. Un hijo bastardo con una sirvienta, reconocido después de 30 años, la sociedad zacatecana jamás lo habría perdonado. Pero había algo más, dijo Aurelio, recordando algo que Rosario le había contado. Las tierras. Catalina tenía propiedades heredadas de su familia, tierras fértiles en los valles del sur. Si modificaba su testamento para incluir a Rosario y a obras de caridad, don Eulalio se quedaba sin nada. Socorro asintió lentamente. Así que no fue solo por el honor, fue también por dinero, el motivo más viejo del mundo. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sol de octubre ascendía sobre los tejados de Zacatecas, dorando las cúpulas de las iglesias y arrancando destellos a las ventanas de cantera rosa. Era una mañana hermosa, obscenamente hermosa para una conversación sobre asesinato. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó Socorro finalmente. Tengo que terminar el vitral. La comadrona lo miró con sorpresa. Después de todo lo que sabes, ¿vas a completar el encargo? Es la única forma de mantener cerca a don Eulalio, de que no sospeche que conozco la verdad. Además, ese vitral es evidencia. El color verde del vidrio fundido con las cenizas es la prueba del envenenamiento. Si lo destruyo ahora, pierdo el único testimonio material del crimen. Es peligroso, Aurelio. Estás jugando con fuego. El vidriero sonrió amargamente. El fuego es mi oficio, Socorro. Llevo 30 años jugando con él. Esa tarde, Aurelio regresó a su taller con renovada determinación. El primer panel del vitral, aquel que debía representar la Anunciación, esperaba sobre la mesa de trabajo. El vidrio verdoso de las cenizas había sido ya cortado y pulido, listo para incorporarse a la composición. Cada vez que la luz atravesaba aquel cristal maldito, producía un resplandor enfermizo que parecía latir con vida propia. Trabajó durante horas, uniendo las piezas con varillas de plomo, soldándolas juntas con estaño derretido. El proceso era meticuloso, casi meditativo, y mientras sus manos ejecutaban movimientos que habían repetido miles de veces a lo largo de su carrera, su mente tejía planes y estrategias. Necesitaba más testigos, necesitaba que la verdad fuera tan irrefutable
que ni siquiera el poder de don Eulalio pudiera silenciarla. El boticario tenía los registros de venta. Socorro podía testimoniar sobre los síntomas del envenenamiento. Rosario conocía los detalles del ritual diario del té. El padre Ignacio, aunque atado por el secreto de confesión, había dejado claro que sus sospechas coincidían con las de Aurelio. Pero faltaba algo. Faltaba el eslabón que conectara todas las piezas, que transformara las sospechas en certezas y las certezas en justicia. Fue entonces cuando escuchó un ruido en la trastienda. Aurelio dejó la soldadura sobre la mesa y tomó una varilla de hierro que usaba para atizar el horno. Caminó lentamente hacia la cortina que separaba el taller de la pequeña bodega donde guardaba sus materiales. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos permanecían firmes. 30 años trabajando con vidrio le habían enseñado a mantener la calma en situaciones de tensión. Apartó la cortina de un tirón. Acurrucada entre cajas de arena y sacos de sosa, con los ojos muy abiertos por el miedo, estaba Rosario Luna. «¿Qué haces aquí?», preguntó Aurelio bajando la varilla. «Tuve que irme de la vecindad», susurró la muchacha temblando. «Llegaron 2 hombres preguntando por mí, hombres de la hacienda. Alguien les dijo que usted había ido a visitarme». El vidriero sintió un escalofrío. Don Eulalio había comenzado a mover sus piezas en el tablero. «Quédate aquí», ordenó. «Nadie te buscará en mi taller, pero a partir de ahora debemos actuar rápido, muy rápido». Rosario asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. En aquel momento, bajo la luz mortecina de la trastienda, Aurelio vio en ella algo que no había notado antes: una fortaleza escondida bajo capas de miedo y sumisión. La fortaleza de quien ha sobrevivido a una vida de abandonos y rechazos sin perder completamente la esperanza. «Vamos a hacer justicia, Rosario», le prometió, «por Catalina y por ti». 5 días habían pasado desde que Rosario encontró refugio en la trastienda del taller. 5 días de trabajo febril, de vigilancia constante, de conversaciones susurradas a la luz de las velas cuando la noche caía sobre Zacatecas. El primer panel del vitral estaba casi terminado, y Aurelio contemplaba su obra con una mezcla de orgullo profesional y horror moral. Era hermoso, terriblemente hermoso. El ángel Gabriel descendía sobre María con alas de oro y ámbar, sus ropajes flotando en un cielo que debía representar la gloria divina. Pero aquel cielo, creado con el vidrio fundido de las cenizas de Catalina, irradiaba un verde pálido que ninguna luz celestial debería tener. Era el verde de los pantanos estancados, de las aguas envenenadas, de los sueños febriles. Quien contemplara aquel vitral en la capilla sentiría, sin saber por qué, un escalofrío recorriéndole la espalda. El tañido de la campana de la puerta arrancó a Aurelio de sus pensamientos. Hizo una seña rápida a Rosario, quien desapareció silenciosamente tras la cortina de la trastienda. Después, componiendo su expresión más neutra, se volvió hacia la entrada. Don Eulalio Villanueva estaba de pie en el umbral. El hacendado vestía un traje de lino color crema, que contrastaba con su cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás. En la mano izquierda sostenía un bastón de ébano con empuñadura de plata, en la derecha un sombrero panamá que se quitó con gesto estudiado al entrar. Su rostro mostraba la misma expresión afable que exhibía en misa los domingos, esa máscara de hombre respetable que Aurelio ahora sabía ocultar el alma de un asesino. «Maestro Mendoza», saludó con voz melosa, «espero no interrumpir su trabajo. Pasaba por aquí y me dije, ¿por qué no visitar a nuestro artista y ver cómo avanza el memorial de mi amada Catalina? Don Eulalio, qué honor recibirlo. Por favor, pase usted». El vidriero se apartó para dejar entrar al hacendado, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba con la proximidad del enemigo. Debía actuar con naturalidad, no despertar sospechas. Todo dependía de mantener la farsa hasta que las piezas estuvieran en su lugar. Don Eulalio caminó lentamente por el taller, examinando las herramientas, los frascos de pigmentos,
las láminas de vidrio coloreado que esperaban en los estantes. Sus ojos, pequeños y calculadores como los de una serpiente, parecían registrar cada detalle. Finalmente se detuvo frente al panel de la Anunciación. «Extraordinario», murmuró acercándose al vitral. «Verdaderamente extraordinario. Es usted un maestro, don Aurelio. El ángel parece estar vivo». «Gracias, señor. He puesto todo mi empeño en esta obra». Se nota. Y el fondo, ese color del cielo es muy particular, casi fosforescente, diría yo. Aurelio sintió que el corazón se le detenía por un instante. «Es el efecto de las cenizas de la señora», explicó, manteniendo la voz firme. «Cuando se funden con el vidrio, producen esa luminosidad única. Nunca había visto nada igual». Don Eulalio se quedó mirando el panel durante un largo momento. La luz de la tarde atravesaba el cristal verdoso y proyectaba sombras extrañas sobre su rostro, acentuando las arrugas de sus mejillas, la línea dura de su mandíbula. Por un instante, la máscara pareció caer y Aurelio vislumbró algo detrás de aquellos ojos calculadores. ¿Satisfacción? ¿Orgullo? ¿El placer retorcido de quien contempla el monumento a su propio crimen perfecto? «Mi Catalina siempre fue especial», dijo finalmente el hacendado. «Incluso en la muerte, su luz sigue brillando». Las palabras sonaron como una profanación en los oídos del vidriero, pero se obligó a sentir, a sonreír, a interpretar el papel del artesano agradecido por la confianza de su mecenas. «¿Cuándo estará terminada la obra completa?», preguntó don Eulalio, girándose hacia él. «Calculo que en 3 semanas podré tener los 5 paneles listos para instalación. La capilla ya está preparada para recibirlos». «Excelente. El padre Ignacio me ha dicho que la bendición se realizará el primer domingo de noviembre. Todo el pueblo estará invitado a la ceremonia. Será un evento memorable, sin duda». Don Eulalio asintió satisfecho. Luego, con un movimiento casual que contradecía la dureza de sus palabras, añadió: «Por cierto, maestro Mendoza, me han llegado rumores inquietantes. Dicen que una de mis antiguas sirvientas, una tal Rosario Luna, ha estado haciendo preguntas sobre mí. Preguntas inconvenientes». Aurelio mantuvo la expresión imperturbable, aunque por dentro sentía que la sangre se le helaba. «No sé nada de eso, don Eulalio. Yo me ocupo de mis vidrios, no de los chismes del pueblo». «Claro, pero si por casualidad esa muchacha se presentara en su taller, le agradecería que me informara. Es una joven confundida, ¿sabe? Creo que la muerte de mi esposa la afectó profundamente. Temo que pueda hacerse daño a sí misma o causárselo a otros con sus fantasías». «Lo tendré en cuenta, señor». Don Eulalio sonrió, pero aquella sonrisa no alcanzó sus ojos. «Sabía que podía contar con usted, don Aurelio. Los artesanos de verdad entienden el valor de la discreción. Hay tantos secretos que es mejor mantener enterrados, ¿no le parece?». La amenaza velada flotó en el aire como el humo de una vela recién apagada. Aurelio la sintió posarse sobre sus hombros con el peso de una condena. «Así es, don Eulalio. Algunos secretos son mejores bajo tierra». El hacendado se colocó el sombrero y con una última mirada al vitral se dirigió hacia la puerta. Ya en el umbral, se detuvo como si hubiera recordado algo. «Ah, una cosa más. El doctor Salazar me informó que usted visitó su consultorio hace unos días, preguntando sobre los síntomas de ciertas enfermedades. Espero que no sea nada grave». «Simple curiosidad profesional», respondió Aurelio sin inmutarse. «A veces los colores que uso en mis esmaltes producen malestares. Quería asegurarme de que no fueran tóxicos». «Muy prudente de su parte. La salud es lo primero». Don Eulalio tocó el ala de su sombrero en un gesto de despedida y salió a la calle. Aurelio lo observó alejarse por el callejón hasta que su figura desapareció en la esquina. Solo entonces permitió que el temblor reprimido sacudiera sus manos. El hacendado lo estaba vigilando. Había hablado con el doctor Salazar, probablemente también con el boticario. La red de espías que don Eulalio había tejido durante décadas estaba funcionando,
y Aurelio acababa de convertirse en una mosca atrapada en sus hilos. Rosario emergió de la trastienda con el rostro pálido como la cera. «Lo escuché todo», susurró. «Él sabe que lo estamos investigando. Sospecha que no es lo mismo. Si supiera con certeza ya estaríamos muertos. ¿Qué vamos a hacer?» Aurelio miró el vitral, ese resplandor verde que acusaba a su creador desde el silencio del cristal. Pensó en Socorro, en el padre Ignacio, en el boticario aterrorizado que guardaba registros incriminatorios. Pensó en todos los hilos que había comenzado a tejer y que ahora debía anudar antes de que don Eulalio los cortara uno por uno. «Vamos a adelantar los planes», dijo finalmente. «Esta noche enviaré mensajes a todos los que deben saber la verdad, y antes de que don Eulalio pueda reaccionar, habremos puesto la trampa que lo llevará a su propia destrucción». Esa noche, mientras Zacatecas dormía bajo un manto de estrellas indiferentes, alguien forzó la cerradura del taller de Aurelio Mendoza. El vidriero y Rosario habían salido una hora antes, llevándose los documentos más importantes. Pero quien entró no buscaba papeles. A la mañana siguiente, cuando Aurelio regresó con el primer rayo del sol, encontró su taller devastado. Los frascos de pigmentos yacían rotos en el suelo, mezclando sus colores en charcos viscosos. Las herramientas estaban esparcidas como huesos de un animal descuartizado. Y sobre la mesa de trabajo, intacto entre tanta destrucción, el vitral de la Anunciación brillaba con su luz verde acusadora. Junto a él, un mensaje escrito con carbón sobre la madera. Los vidrios se rompen fácilmente. Las campanas de la catedral acababan de marcar las 7 de la tarde cuando los invitados comenzaron a llegar al taller de Aurelio Mendoza. El vidriero había pasado 3 días reparando los daños causados por los intrusos, ordenando el caos con la paciencia de quien reconstruye un mundo destrozado. Pero no era la destrucción material lo que ocupaba su mente, sino la arquitectura cuidadosa de la trampa que estaba a punto de cerrarse. El primero en llegar fue el padre Ignacio, con su sotana negra ondeando ligeramente por la brisa del atardecer. Traía el rostro demacrado de quien ha pasado noches sin dormir, luchando contra sus propios demonios. Detrás de él venía Socorro Paredes, apoyada en un bastón que Aurelio nunca le había visto usar, como si los acontecimientos de las últimas semanas hubieran añadido años a sus 70 primaveras. Don Anselmo, el boticario, llegó por la puerta trasera, mirando sobre su hombro con la paranoia de un animal acorralado. Llevaba bajo el brazo el libro de contabilidad forrado en cuero negro, aquel registro que contenía las fechas y cantidades de arsénico vendido a la hacienda Villanueva. Rosario emergió de la trastienda donde había permanecido oculta. Se había lavado el cabello y vestía un huipil limpio que Socorro le había prestado. Había algo diferente en ella, una dignidad nueva que parecía emanar de su interior como luz a través de cristal pulido. «Solo falta uno», murmuró Aurelio, consultando el reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre. «¿Crees que vendrá?», preguntó Socorro con escepticismo. «Vendrá. Su orgullo no le permitirá quedarse fuera. Además, le prometí mostrarle el vitral terminado». Como si las palabras del vidriero hubieran sido una invocación, la campanilla de la puerta sonó. Don Eulalio Villanueva entró al taller con la arrogancia de quien se sabe dueño del mundo. Vestía su mejor traje oscuro, como si acudiera a una celebración en su honor. Solo cuando vio a los demás presentes, sus ojos se entrecerraron con desconfianza. «Vaya, vaya», dijo, deteniéndose en el umbral. «No sabía que sería una reunión social. Pensé que era una presentación privada». «Por favor, pase usted, don Eulalio», respondió Aurelio con voz serena. «Todos los presentes tienen interés en ver la obra terminada. Después de todo, doña Catalina era querida por muchos en este pueblo». El hacendado avanzó lentamente, su bastón de ébano resonando contra el piso de ladrillo. Su mirada se detuvo en cada rostro.
el párroco que dependía de sus donaciones, la comadrona que había atendido a su esposa moribunda, el boticario que le había vendido el veneno, la sirvienta que conocía demasiados secretos. Y al centro de todos ellos, el vidriero que había convocado aquella asamblea improbable. «Muy bien», dijo don Eulalio, plantándose frente al vitral cubierto con una tela oscura. «Muéstreme lo que ha creado, maestro Mendoza. Estoy ansioso por ver cómo ha inmortalizado a mi amada esposa». Aurelio se acercó al panel y con un movimiento teatral retiró la tela que lo cubría. La luz del atardecer, filtrándose por la claraboya del taller, atravesó el vitral y proyectó su resplandor sobre los presentes. El ángel Gabriel descendía con sus alas doradas, la Virgen María inclinaba la cabeza en aceptación del mensaje divino. Pero el fondo de aquella escena sagrada brillaba con un verde enfermizo que tenía todo de tonos cadavéricos. «Hermoso», murmuró don Eulalio, pero había algo forzado en su voz. «Aunque ese color del cielo es muy peculiar. Es el color del arsénico», dijo Aurelio con calma. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Don Eulalio parpadeó una vez, 2 veces, como un reptil perturbado. «¿Disculpe?» Cuando el trióxido de arsénico se funde con el vidrio, produce ese tono verdoso característico. Es una firma química inconfundible. Mi padre me lo enseñó hace muchos años. No entiendo qué está insinuando. Aurelio tomó el libro de contabilidad de manos de don Anselmo y lo abrió en la página marcada. Aquí están los registros de la botica. 5 entregas de arsénico a la hacienda Villanueva entre marzo y agosto de este año. Cantidades suficientes para envenenar a un ejército, no solo a una mujer. Don Eulalio volteó hacia el boticario con furia apenas contenida. «¿Qué significa esto, Anselmo? ¿Acaso has perdido el juicio?» «Ya no puedo callar, don Eulalio», balbuceó el boticario retrocediendo. «Ya no puedo vivir con este peso sobre mi conciencia». Los síntomas de doña Catalina coinciden exactamente con envenenamiento por arsénico. Intervino Socorro, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. Vómitos, diarrea, pérdida de cabello, uñas ennegrecidas. Yo la vi morir, don Eulalio. Vi cómo usted la mataba lentamente con su té de las 5. El hacendado giró bruscamente hacia la comadrona. «¿Cómo se atreve? Son las divagaciones de una vieja senil». «Doña Catalina vino a confesarse conmigo semanas antes de morir», dijo entonces el padre Ignacio, dando un paso adelante. «No puedo revelar el contenido exacto de sus palabras, pero sí puedo decir esto. Ella sabía que la estaban envenenando, sabía quién lo hacía y tenía miedo». «¡Esto es una conspiración!», estalló don Eulalio, golpeando el suelo con su bastón. «Una conjura de envidiosos y resentidos contra un hombre honrado». «¿Honrado?». La voz de Rosario surgió desde el rincón donde había permanecido callada. «Llama honrado a un hombre que abandona a su propia hija y luego mata a la mujer que quiso darle un lugar en el mundo». Don Eulalio se volvió hacia ella como si hubiera visto un fantasma. «Tú no eres nadie, una sirvienta insignificante». «Soy su hija», respondió Rosario, y por primera vez su voz no tembló. «Tengo el acta de bautismo donde usted aparece como mi padrino. Tengo la carta que mi madre escribió antes de morir, confesando quién era mi verdadero padre. Y tengo el testimonio de doña Socorro, quien atendió mi nacimiento en su hacienda hace 28 años». El rostro de don Eulalio se transformó. La máscara de respetabilidad se agrietó, revelando debajo algo frío y calculador, como el fondo de un pozo sin agua. «Aunque todo eso fuera cierto», siseó, «¿quién les va a creer? Soy Eulalio Villanueva. Mi familia ha dominado esta tierra durante generaciones. Mi palabra vale más que la de todos ustedes juntos». «Quizás», concedió Aurelio, «pero no más que la de ellos». Señaló hacia la puerta del taller, donde 3 hombres habían aparecido silenciosamente durante la confrontación. El vidriero los había convocado antes, pidiéndoles que esperaran afuera hasta el momento indicado.
Eran el juez municipal don Sebastián Acosta, el comandante de la Policía Rural capitán Heriberto Montes y el doctor Federico Salazar, cuyo rostro mostraba la vergüenza de quien ha comprendido demasiado tarde su complicidad involuntaria. «Estos caballeros han escuchado todo desde el patio», explicó Aurelio, y el doctor Salazar, tras revisar sus notas sobre la enfermedad de doña Catalina, ha confirmado que los síntomas son consistentes con envenenamiento crónico por arsénico. «Es cierto», dijo el médico con voz quebrada. «Dios me perdone, pero es cierto. Debí haberlo visto antes». Don Eulalio retrocedió un paso, luego otro. Por primera vez, el miedo asomaba en sus ojos. Miró hacia la puerta, calculando sus opciones de escape, pero el capitán Montes ya había hecho una seña a dos de sus hombres que bloqueaban la salida. «Eulalio Villanueva», dijo el juez Acosta con voz solemne, «queda usted detenido bajo sospecha del asesinato de su esposa, Catalina Villanueva, mediante envenenamiento. Será trasladado a la capital del estado para enfrentar juicio». El hacendado se irguió entonces con la dignidad herida del tirano que ve desmoronarse su imperio. «Esto no ha terminado», escupió mientras los guardias lo tomaban de los brazos. «Tengo amigos poderosos, abogados, influencias». «Tal vez», respondió Aurelio, mirándolo directamente a los ojos. «Pero ahora la verdad está en la luz, y la luz, don Eulalio, es algo que ni todo su poder puede apagar». Mientras se llevaban al hacendado por las calles de Zacatecas, los vecinos comenzaron a asomarse desde sus ventanas y portones. El rumor se extendió como fuego en pastizal seco. Don Eulalio Villanueva, el hombre más rico de la región, arrestado por matar a su propia esposa. El mundo que él había construido sobre mentiras y silencios se derrumbaba con cada paso que daba hacia la prisión. En el taller, bajo el resplandor verdoso del vitral acusador, Rosario lloraba en brazos de socorro mientras el padre Ignacio murmuraba una oración. Aurelio contempló la escena con una mezcla de alivio y melancolía. La justicia había prevalecido, pero nada devolvería la vida a Catalina Villanueva. 6 meses pueden transformar el rostro de un pueblo tanto como el de una persona. Cuando abril de 1928 llegó a Zacatecas, las bugambilias florecían con una intensidad casi violenta, como si la primavera quisiera borrar con color los recuerdos oscuros del otoño anterior. Aurelio Mendoza caminaba por la calle del Ángel con paso más ligero que el habitual. El sol de la mañana calentaba sus hombros mientras saludaba a los vecinos que se cruzaban en su camino. Doña Refugio seguía ofreciéndole café de olla cada mañana. Chucho el bolero había crecido 2 pulgadas y ahora lustraba zapatos en la plaza con la dignidad de un profesional establecido. La abuela Martínez vendía flores más hermosas que nunca junto a la fuente colonial. El pueblo seguía siendo el mismo, y sin embargo, algo había cambiado sutilmente. Había menos susurros furtivos, menos miradas esquivas, como si la verdad revelada hubiera limpiado el aire de secretos venenosos, permitiendo que la gente respirara con mayor libertad. El juicio de don Eulalio Villanueva se había celebrado en la capital del estado durante febrero. Aurelio había viajado para dar testimonio junto con Socorro, el boticario y el doctor Salazar. Rosario también declaró, enfrentando al hombre que la había engendrado y abandonado con una fortaleza que asombró a todos los presentes. El jurado deliberó apenas 3 horas antes de emitir su veredicto. Culpable de asesinato premeditado con agravante de parentesco. La sentencia fue cadena perpetua en la penitenciaría de Lecumberri. Algunos murmuraron que era un castigo demasiado leve para quien había quitado la vida a una mujer tan amada. Otros argumentaron que la muerte en vida era peor que la muerte misma. Aurelio no opinó. Para él la justicia no se medía en años de cárcel, sino en la verdad finalmente pronunciada en voz alta. Las consecuencias del caso se extendieron como ondas en un estanque. Las tierras de Catalina, que según su testamento original debían destinarse a obras de caridad, fueron liberadas de las garras del hacendado.
Un grupo de mujeres devotas, encabezadas por Socorro Paredes, fundó con ellas el Hospital de la Misericordia, dedicado a atender a los más pobres. El edificio, una antigua casona colonial restaurada con esmero, abrió sus puertas en marzo con capacidad para 30 camas y un pequeño dispensario médico. Pero quizás el cambio más notable se había operado en Rosario Luna. Un decreto judicial, basado en los documentos encontrados y los testimonios presentados, la había reconocido como hija legítima de Eulalio Villanueva. No heredó las minas en bancarrota ni la casona maldita de la hacienda, pero sí algo más valioso: un nombre, una identidad, un lugar en el mundo. Con la pequeña porción de bienes que le correspondieron por ley, Rosario había decidido quedarse en Zacatecas y contribuir a la administración del hospital que honraba la memoria de Catalina. Aurelio la visitaba cada semana, llevándole dulces de leche quemada del mercado o simplemente compartiendo el silencio del patio interior donde crecían naranjos plantados por las propias manos de la joven. En esos momentos el vidriero veía florecer ante sus ojos a la mujer que Rosario siempre había sido, pero que la vida no le había permitido mostrar. ¿Sabe qué es lo que más extraño de ella?, le preguntó Rosario una tarde mientras el sol descendía sobre las cúpulas de la ciudad. ¿De doña Catalina? Sí, extraño su risa. Tenía una forma de reírse que hacía que todo pareciera menos grave, menos pesado, como si la alegría fuera algo tan natural como respirar. Los que aman así nunca mueren del todo, respondió Aurelio. Viven en quienes los recuerdan. El vidriero llegó finalmente a su destino, la capilla de la Hacienda Villanueva, ahora convertida en oratorio público por decisión del obispado. El edificio pequeño pero elegante se alzaba entre jardines que las nuevas administradoras habían llenado de flores silvestres. Ya no era un monumento al ego de un asesino, sino un espacio de paz abierto a todos. El padre Ignacio lo esperaba en la entrada, con una sonrisa que suavizaba las arrugas de su rostro envejecido por los remordimientos. «Ya está todo listo», dijo el sacerdote. «Los feligreses comenzarán a llegar dentro de una hora». Aurelio asintió y entró en la capilla. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas laterales, iluminando el altar sencillo y los bancos de madera oscura. Pero fueron los vitrales los que capturaron su atención. Había trabajado en ellos durante 4 meses, dedicando cada hora libre a crear algo completamente diferente al encargo original. Los 5 paneles representaban los misterios gozosos del rosario, tal como don Eulalio había solicitado, pero sin rastro del vidrio envenenado. Aquel primer panel, el de la Anunciación con su cielo verde acusador, había sido destruido ceremonialmente el día después del arresto del hacendado. Aurelio lo había roto con sus propias manos, fragmento a fragmento, mientras murmuraba una oración por el alma de Catalina. Los nuevos vitrales resplandecían con colores puros, azules de cobalto profundo, rojos de selenio apasionado, amarillos de antimonio radiante. El ángel Gabriel descendía ahora sobre un fondo dorado que evocaba la gloria verdadera, no la parodia macabra del diseño anterior. Cada panel era un himno a la luz, una celebración de la belleza que el arte puede alcanzar cuando no está manchado por la mentira. Pero había un detalle que solo los observadores más atentos notarían. En el panel central, el de la Visitación donde María abraza a su prima Isabel, Aurelio había incluido un pequeño elemento adicional. En una esquina inferior, casi oculta entre pliegues de túnicas y ramas de olivo, aparecía la silueta de una mujer joven con los brazos abiertos hacia el cielo. Su rostro, diminuto pero reconocible, era el de Catalina Villanueva. No un monumento creado con sus cenizas envenenadas, sino un retrato hecho con amor y memoria por quien había conocido su historia sin haberla conocido nunca. Socorro Paredes entró en la capilla apoyada en su bastón, seguida de cerca por Rosario. Las 2 mujeres se detuvieron ante los vitrales, contemplándolos en silencio mientras la luz coloreada bañaba sus rostros. «Es hermoso, Aurelio»,
susurró Socorro con los ojos húmedos. Ella estaría orgullosa. Hice lo que pude, respondió el vidriero con modestia. El vidrio tiene sus propias ideas sobre cómo quiere brillar. Rosario se acercó al panel central y descubrió la pequeña figura oculta. Llevó una mano a su boca para contener un sollozo. La incluyó, murmuró. Está aquí, con nosotros. Siempre estuvo, dijo Aurelio. Solo necesitaba una forma de mostrarse. Los feligreses comenzaron a llegar poco a poco. Mineros con sus mejores ropas de domingo, vendedoras del mercado con rebozos coloridos, niños del hospicio que correteaban entre los bancos hasta que las monjas los hacían sentar. El padre Ignacio ofició una misa sencilla pero sentida, dedicada a la memoria de Catalina y al nuevo comienzo que su sacrificio involuntario había propiciado. Cuando la ceremonia terminó, Aurelio salió al atrio donde Socorro lo esperaba sentada en una banca de piedra. El sol de abril doraba su cabello blanco, dándole un aspecto casi celestial. «Siéntate conmigo», pidió ella palmeando el espacio a su lado. El vidriero obedeció, sintiendo el calor de la piedra atravesar la tela de sus pantalones. «¿Sabes qué pensaba mientras mirabas los vitrales?», preguntó Socorro. «Dime». «Pensaba en nosotros, en lo que pudimos ser hace 30 años, cuando éramos jóvenes y el mundo parecía lleno de posibilidades». Aurelio guardó silencio. Era un tema que nunca habían abordado directamente, un fantasma que habitaba en los rincones de su amistad sin atreverse a mostrarse. «Elegí mal», continuó Socorro con voz serena. «Elegí la seguridad sobre el amor y pagué el precio durante décadas de matrimonio vacío». «Pero ahora somos viejos, Aurelio. Demasiado viejos para arrepentimientos, pero quizás no tanto para nuevos comienzos». El vidriero la miró, viendo en sus ojos la misma muchacha que había amado en silencio durante tanto tiempo. «Los vidrieros sabemos algo que otros ignoran», dijo finalmente. «El vidrio parece frágil, pero puede durar siglos si se cuida bien, y a veces las piezas rotas pueden fundirse de nuevo para crear algo diferente, algo que brilla con luz propia». Socorro sonrió, esa sonrisa que él recordaba de 30 años atrás. «¿Eso es un sí?» «Es un comienzo». Se quedaron sentados en la banca mientras el sol ascendía sobre Zacatecas, iluminando las cúpulas y los tejados, arrancando destellos a las ventanas de cantera rosa. Dentro de la capilla, los vitrales proyectaban sus colores sobre los muros encalados, creando un caleidoscopio de luz que parecía danzar al ritmo de una música silenciosa. «En algún lugar entre esos rayos coloreados», pensó Aurelio, Catalina Villanueva descansaba finalmente en paz. No en el verde enfermizo del veneno, sino en el oro y el azul de la belleza verdadera. No como víctima de un crimen perfecto, sino como inspiración para quienes habían aprendido que la luz, cuando es auténtica, siempre encuentra la manera de brillar a través de la oscuridad.